Hoy es martes 11 de marzo del año 2025. Este es el audiovideo número 93 con el tema de las trompetas -43 y como subtítulo ¿Quieres conocer a Dios? Parte 11. Comentaré del sacerdocio de Cristo. Y más adelante, si Dios lo permite, comentaré de los tiempos del fin. Lo que sucedió con el altar del sacrificio es alfa y omega, principio y fin. Volverá a suceder. La historia se repite. Israel volverá al antiguo pacto bajo la ley. Volverá a construir el templo. Con Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Voy a leer en el libro de Esdras el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes del Señor, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. En la ley de Moisés están escritas las fiestas solemnes del Señor. En el libro de Levítico capítulo 23. Voy a leer Levítico 23, versículos del 1 al 6. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura.
convocaréis en sus tiempos. El mensaje es doble. Espiritualmente, para los que somos de la fe de Cristo. Ahora voy a leer Levítico 23, los versículos 9 y 10. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Estas fiestas ya fueron celebradas por Cristo en su primer venida. En el tiempo del fin se celebrarán con Cristo trompetas, expiación y tabernáculos. Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 37. Jesús, el Cristo, fue el Cordero de la Pascua. Juan 1:29. Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Lo voy a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Voy a leer Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cada fiesta fue celebrada en sus tiempos. Voy a leer en el libro de Lucas o San Lucas, el capítulo 9, el versículo 51. En el capítulo 9, el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Voy a leer Juan capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Cuando Jesús fue inmolado, los judíos celebraban la Pascua. Voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 26, los versículos del 17 al 29, al 19, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Jesús, el Mesías, fue el Cordero de la Pascua. Voy a leer Mateo 26, los versículos del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Voy a leer en el libro de Juan, el capítulo 19, los versículos del 14 al 19. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: A vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, les pidió la sangre del cordero como señal. Voy a leer Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Voy a leer cómo es que el libro de la ley fue rociado con sangre. Esto es el antiguo pacto. En el libro de Éxodo, capítulo 29, versículos del 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Voy a leer lo que es manifiesto en cuanto a la ley. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 29 y Gálatas 4, versículos del 1 al 7. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe,
estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
Antes, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios hizo la promesa a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y 430 años después vino la ley. Abraham engendró a Isaac. Génesis 21, del 1 al 5. Los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Génesis 25, 19 al 26. Jacob tuvo 12 hijos. Dios le cambió el nombre a Jacob, lo llamó Israel. Génesis 32, versículos del 24 al 28. Estos son los nombres de los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Génesis 35, del 22 al 26, y el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Cada uno es conocido como cabeza de tribu, los 12 patriarcas. Voy a leer el libro de los Hechos, el capítulo 7, versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. 12 son las tribus de Israel, y cada tribu lleva el nombre de cada patriarca. Dios dijo a Moisés que hicieran un tabernáculo y un santuario donde Dios habitaría en medio de ellos. El tabernáculo es como una tienda para habitar en el desierto. Voy a leer Éxodo 25, versículos 1, 2, 8 y 9. El Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés es de la tribu de Leví. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y Aarón, su hermano, también es de la tribu de Leví. Voy a leer Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ministrar en el tabernáculo. Voy a leer Éxodo
28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, para ser consagrados como sacerdotes. Entre otras cosas, de acuerdo a la ley, deberían ser ungidos. Voy a leer Éxodo 30, versículos del 30 al 33. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Los sacerdotes deberían ser ungidos. En la nueva creación, Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Isaías 61, versículos 1 y 2, y Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Los voy a leer. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. De las 12 tribus de Israel, Dios escogió a la tribu de Leví para servir en el tabernáculo. En el libro de Números, capítulo 18, versículos del 1 al 20. Números 18, versículos 1 y 2, los voy a leer. El Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. El orden sacerdotal de Aarón y sus hijos es el orden sacerdotal de la tribu de Leví. En el libro de Números, capítulo 3, versículos del 5 al 13, y primera de Crónicas 23, del 24 al 32, y la distribución en primera de Crónicas, capítulo 24, 25 y 26, todo el capítulo. Israel volverá al pacto bajo este orden sacerdotal en el templo, pero Dios hizo un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Cambió el sacerdocio y cambió la ley. Voy a leer Hebreos 7, del 11 al 28, y el capítulo 8, Hebreos 8, versículos del 1 al 13. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es
que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El juramento y el testimonio del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo se halla en el Salmo 110, versículo 4. Sigo leyendo Hebreos 8, del 1 al 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Si Dios lo permite, continuaré en el siguiente audio video. Que Dios nos cuide.